Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la España rural que se ofrece dentro del podcast El Comentario. La España rural. Dos palabras que evocan imágenes de campos dorados. Pueblos de piedra y un ritmo de vida marcado por las estaciones. Pero más allá de esta postal, a menudo idealizada, late una realidad compleja, vibrante y plagada de desafíos que definen el presente y el futuro de una parte esencial del territorio español. En nuestro recorrido informativo de esta semana, nos adentraremos en las preocupaciones más acuciantes que marcan la agenda del campo español. Desde la implacable amenaza del cambio climático que redibuja paisajes y economías, hasta las enfermedades que acechan al ganado, pasando por la lucha constante contra el olvido y la despoblación. También pondremos el foco en las luces, en las iniciativas que buscan revitalizar estos territorios y en la resiliencia de sus gentes, que se niegan a dejar morir el alma de sus pueblos. Comenzamos nuestro análisis con una de las noticias más alarmantes de los últimos días. Un estudio pormenorizado en la comarca jienense de Sierra Mágina que sirve como un contundente presagio de lo que el cambio climático reserva para el campo español. Este informe, promovido por la Diputación de Jaén y la Asociación de Desarrollo Rural de la comarca, dibuja un futuro donde las olas de calor se alargarán hasta 20 días más de lo habitual. Un escenario que hasta hace poco parecería ciencia ficción. Los expertos vaticinan un incremento de las temperaturas medias de más de 8 grados. Una cifra que pulveriza los objetivos marcados en la Conferencia de París y que sitúa a estas zonas en una posición de extrema vulnerabilidad. La primera y más visible consecuencia de este drástico aumento del mercurio es el riesgo de incendios forestales. Un fantasma que recorre cada verano la geografía española con mayor virulencia. En Sierra Mágina, casi el 90% de su superficie está ya clasificada como zona de peligro de incendios. Y los pronósticos más agoreros elevan el nivel de riesgo a alto o muy alto en cerca del 80% del territorio. Aunque el paisaje predominante de olivar en esta zona de Andalucía actúa como una barrera natural. La combinación de calor extremo, sequía prolongada y el abandono de ciertas prácticas agrícolas tradicionales crea un cóctel peligrosamente inflamable. El estudio no se queda en el mero diagnóstico y plantea una serie de cambios profundos que los municipios y sus habitantes tendrán que afrontar. Se habla de reformular el sector turístico, buscando un modelo más sostenible y menos dependiente de los recursos hídricos. Se propone un regreso a técnicas de construcción tradicionales, utilizando materiales como el barro, la piedra y la madera y recuperando elementos como los toldos y los techos verdes para mitigar las altas temperaturas en las viviendas. Además, se subraya la necesidad de una apuesta decidida por la energía fotovoltaica como alternativa para un futuro más sostenible. Lo que sucede en Sierra Mágina no es un hecho aislado, sino un espejo en el que se mira toda la España rural. La vulnerabilidad climática no es homogénea. Según estudios de la Fundación La Caixa, existe lo que han denominado un cinturón de vulnerabilidad que atraviesa Castilla y León, Navarra y Castilla-La Mancha, donde la combinación de factores económicos y climáticos agrava la situación. La dependencia de una agricultura de secano, la competencia de productos importados y la estructura minifundista de muchas explotaciones hacen que el impacto de cada sequía, de cada ola de calor, sea más profundo y duradero. Las soluciones pasan por una adaptación a gran escala, por introducir cambios en la rotación de cultivos para elegir variedades más resistentes a la sequía, por incrementar la eficiencia de los sistemas de riego hasta la última gota y por controlar la erosión del suelo. Un bien cada vez más preciado. Pero si el cielo se muestra amenazante, la tierra también presenta sus propias batallas.
Y una de las más duras se está librando en estos momentos en las explotaciones ganaderas de varias comunidades autónomas. La enfermedad de la lengua azul. Un virus transmitido por un pequeño mosquito cuya proliferación se ve favorecida por las temperaturas inusualmente altas de este final de verano. Está causando estragos en la cabaña ovina, especialmente en regiones como Castilla-La Mancha y Extremadura. Las organizaciones agrarias como Asaja han lanzado una voz de alarma, pidiendo medidas urgentes para paliar los graves daños que esta epidemia está provocando. El impacto no es solo económico. Con la muerte de miles de animales y las restricciones al movimiento del ganado, sino también emocional. Para unos ganaderos que ven como el trabajo de toda una vida se ve amenazado por un enemigo invisible. Desde la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, la situación se califica de crítica y se ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas de choque. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la supresión temporal de la recogida de cadáveres por los servicios habituales, para evitar que los camiones se conviertan en vectores de transmisión del virus por toda la geografía regional. Como alternativa, proponen permitir el enterramiento de los animales en las propias explotaciones, añadiendo cal viva. Una práctica que ya se utilizó con éxito en el pasado para controlar otras enfermedades como la brucelosis. En aquellas zonas donde existen áreas de necrófagas, se solicita que se permita arrojar los cadáveres para que las aves carroñeras, como los buitres, actúen como un sistema natural de eliminación de focos infecciosos. El estómago de un buitre, ¿recuerdan? Es un destructor formidable de virus y bacterias. Las peticiones van más allá de lo sanitario. Los ganaderos solicitan medidas económicas contundentes para asegurar la viabilidad de sus explotaciones. Piden que los módulos del IRPF para la explotación ovina se establezcan en tipo 0 durante este año fiscal y el siguiente, y que se les exima del cumplimiento de las densidades ganaderas exigidas para el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común, la PAC, ya que la merma en el número de cabezas se debe a una causa de fuerza mayor. De cara a la próxima primavera, exigen a la Administración que garantice una dotación suficiente y gratuita de vacunas contra todos los serotipos de la lengua azul, cubriendo no solo el coste del fármaco sino también el de su aplicación. Es una carrera contra el tiempo para salvar a un sector estratégico para muchas comarcas rurales. ¿Y si la ganadería sufre? La agricultura no se queda atrás. En la provincia de Sevilla, por ejemplo, el cultivo del almendro, que en los últimos años había experimentado un notable auge, parece tener las horas contadas. Los agricultores denuncian una tormenta perfecta que combina la proliferación de plagas con unos precios en origen que no cubren los costes de producción. Una situación que está llevando a muchos a abandonar este cultivo. Es la otra cara de la crisis agraria, la que no siempre ocupa los titulares pero que va minando poco a poco la rentabilidad del campo. En este contexto, el papel de los seguros agrarios se vuelve fundamental. Agroseguro ha informado recientemente de que ya ha abonado más del 80% de las indemnizaciones correspondientes a los siniestros ocurridos en cultivos herbáceos durante la última campaña. En total, se han pagado ya más de 93 millones de euros a productores afectados principalmente por la sequía y las tormentas, con Castilla y León a la cabeza en la recepción de estas ayudas. Estas cifras, aunque millonarias, no son más que un reflejo de la extrema vulnerabilidad de un sector a merced de los caprichos del tiempo y de la volatilidad de los mercados. Estos desafíos económicos y climáticos se entrelazan con un problema de fondo que actúa como una lenta pero implacable hemorragia. La despoblación. La España vaciada, o vaciante como algunos prefieren llamarla, sigue perdiendo habitantes y con ellos servicios esenciales que garantizan una vida digna. Una de las noticias que mejor simboliza este abandono institucional ha sido la reciente supresión de paradas de tren en varias localidades de la provincia de Zamora, la comarca de Sanabria,
Por ejemplo, ha visto como el tren de alta velocidad, que en su día se presentó como una ventana de oportunidades, pasa ahora de largo sin detenerse, condenando a sus habitantes a un mayor aislamiento. La reacción social no se ha hecho esperar. Y la provincia se ha unido en una sola voz para clamar contra lo que consideran una medida arbitraria y un agravio más en una larga lista de despropósitos. Se han producido paros en las puertas de los ayuntamientos y se anuncian nuevas movilizaciones para el otoño. Porque un pueblo sin transporte es un pueblo con un futuro amputado. Junto a los trenes que ya no paran, se suman los consultorios médicos que se quedan sin facultativos. La falta de médicos en el mundo rural es una realidad que se agrava año tras año. Las predicciones realizadas hace más de una década, que alertaban de que en el año 2025 harían falta 25.000 médicos en España para cubrir las necesidades del sistema, se están cumpliendo de manera dramática en los pueblos más pequeños. Las plazas del MIR destinadas a medicina de familia en zonas rurales son las últimas en cubrirse y las primeras en quedar vacantes por renuncias. Los jóvenes médicos buscan destinos donde las condiciones laborales sean mejores y donde tengan acceso a más recursos y oportunidades de formación. Mientras los pueblos ven como su población envejecida se queda sin la atención sanitaria básica a la que tienen derecho. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, surgen brotes verdes de esperanza. Hay una España rural que resiste, que innova y que busca nuevos caminos para labrarse un porvenir. La lucha contra la despoblación también se libra en los despachos. Y algunas administraciones comienzan a tomar medidas más decididas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha aprobado recientemente un plan dotado con 4,5 millones de euros destinado a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Se trata de una doble línea de ayudas. Una que se concede en función del riesgo de vulnerabilidad de cada municipio, midiendo factores como la renta per cápita, la tasa de paro o el saldo migratorio. Y otra destinada específicamente a los pueblos de menos de 2.500 habitantes para fomentar la cooperación y la creación de sinergias entre ellos. Una de las herramientas más poderosas para la revitalización del mundo rural es sin duda la tecnología. La brecha digital ha sido durante años una de las grandes barreras para el desarrollo de los pueblos. Pero la situación está cambiando a marchas forzadas. Programas como Único Demanda Rural, impulsado por el gobierno, tienen como objetivo extender la conexión de banda ancha a través de satélite al 100% del territorio, garantizando que ningún rincón de España se quede desconectado. Iniciativas como Conéctate 35 de Hispasat ofrecen Internet de alta velocidad a un precio asequible, abriendo un universo de posibilidades para el teletrabajo, la formación online y el emprendimiento. Y es aquí, en el campo del emprendimiento, donde se encuentran algunas de las historias más inspiradoras. Especialmente significativo es el papel de las mujeres, que se están erigiendo como un verdadero motor de cambio en la España rural, rompiendo con roles tradicionales. Cada vez más mujeres deciden poner en marcha sus propios negocios en sus pueblos. Proyectos que van desde el turismo rural sostenible hasta la producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad, pasando por la artesanía o los servicios digitales. Son mujeres que apuestan por quedarse en su tierra, por generar riqueza y empleo en su entorno y por demostrar que en el rural no solo hay futuro, sino que ese futuro puede ser innovador, sostenible y feminista. En definitiva, el retrato de la España rural en este tramo final del año 2025 es un complejo mosaico de sombras y luces. Por un lado, la amenaza existencial del cambio climático, las crisis sectoriales en la agricultura y la ganadería y la sangría imparable de la despoblación pintan un horizonte cargado de incertidumbre. Por otro, la resiliencia de sus habitantes,
La apuesta por la innovación y la tecnología y el impulso de nuevas iniciativas de desarrollo rural abren una puerta a la esperanza. El futuro del campo español dependerá de la capacidad de todos, desde las administraciones hasta la sociedad civil, para afrontar estos retos con valentía y para poner en valor el inmenso patrimonio natural, cultural y humano que atesoran nuestros pueblos. Y con esta reflexión concluimos nuestro informativo semanal. Les hemos traído las noticias más destacadas que conforman la actualidad de un mundo rural que se debate entre la supervivencia y la reinvención. Una realidad que a menudo queda lejos de los grandes focos mediáticos pero que es fundamental para el equilibrio territorial y social de nuestro país. Les agradecemos su atención y les emplazamos a seguir acompañándonos en este espacio sonoro para tomar el pulso a la España que vive y trabaja pegada a la tierra. Ha sido un placer acompañarles. Hasta la próxima semana. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.